A ver, Tamara, hola, buenos días. Nelson, buenos días, ¿me escuchas bien? Perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo está mi querida amiga Tamara Hidrobo en esta mañana de política, de sensaciones, de ilusiones? Aunque Boris decía, soy pesimista, pero siento ese cambio. ¿Cómo siente Tamara la política desde su realidad? ¿Se siente que será un hecho histórico que Luisa llega a la presidencia de la República? Sí, bueno, primero déjame enviarle a Boris un fuerte, fuerte abrazo. Siempre hemos debatido en otros espacios y yo no estoy de acuerdo con muchos, más que de sus posturas, de sus formas. Y creo que es viceversa, pero nos apreciamos mucho y creo que también de eso se trata, de alimentarnos mutuamente. Entonces yo voy otra vez a estar en desacuerdo con Boris, en tanto y cuanto al pesimismo, ¿no? Él Ah, decía, bueno, claro. Es un tema de yo soy personalidad, ¿no? un, sí, él decía, yo soy ya, una persona informada y eso les lleva al pesimismo. Entonces, creo que también viví la realidad del día a día, algo que a mí no me pasa porque obviamente estoy lejos, a mí sí me mantiene positiva y yo creo que hay un elemento que le voy a rebatir a Boris con en medio de un café y de unas empanaditas, humitas que nos ofrecimos mutuamente, compartir otra vez. Es que yo creo que esto que estamos viviendo es histórico. Quizás no nos estamos dando cuenta todavía, pero yo sí quiero posicionarme en el lado del positivismo y de querer creer, porque el Ya. día que yo deje de creer y de querer creer, ese día me morí. Y también porque creo que las señales que estamos viviendo ahora, más allá de lo dramático, Nelson, estaba Mm. escuchando la inefable ministra Manzano decir que todo lo que pasó fue hasta por una zarigüeya, hay un castor que se comió El sote. el tubo y que todo el sabotaje, o sea, ya es tan burdo, ya es de verdad tan burdo que yo sí quiero pensar que las ecuatorianas y los ecuatorianos tenemos la capacidad de pensar. Y yo sí quiero creer que las ecuatorianas y los ecuatorianos, hablando en femenino, estamos listas para una mujer presidenta. Y también quiero creer en el liderazgo de una mujer a la cual la van a criticar todo, todo. Claro, claro. Le van Además a de dar llegar a ser durísimo. durísimo, y ya lo están haciendo. Sí, Lo sí, están sí, haciendo sí, sí. desde todos los frentes, Sí. ¿no? Títere y Eh, esto. y creo que si yo llego a perder el positivismo y en creer, o sea, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí? Y además porque es mi esencia, yo desde mis luchas siempre he creído que es posible la transformación. Para poder hacer cambios tienes que primero transformar procesos y tienes que transformarte personalmente. Y ciertamente yo puedo hacer eco a lo que dice Boris y el análisis de él en la dureza de mucha gente o el negacionismo de mucha gente de aceptar una realidad y de todo esto que se va analizando también de este complejo aspiracional que tienen mujeres y hombres del Ecuador para querer ser y querer alcanzar, hacer algo que nunca van a hacer y nunca van a alcanzar, sobre todo en los estatus socioeconómicos. Pero yo tengo que traducirlo eso a las mujeres, ¿no? A las mujeres siempre nos piden lucir de alguna forma, tener aspectos físicos de alguna forma, y si rompemos esos moldes o rompemos inclusive el molde del comportamiento, entonces ya nos tienen que violentar, encasillar. Entonces, yo quiero dejar un poquito de lado ese estigma, ese insulto a las personas que no piensan como nosotras, como nosotros, Claro. y más bien invitar a este debate y a mostrarlo, ¿no? Porque, como decía Luis en una entrevista esta semana que la seguí en vivo, ella va a ser presidenta para todas y para todos. Y ella está llamando también a algo que yo siento desde mi corazón es súper necesario, urgente e imperante, que es, no sé si a la unión, porque es imposible llegar a acuerdos cuando tienes tantas diferencias, pero al menos sí a comprender que esto tiene que ser una salida colectiva como país, que les extorsionan desde a los pequeños empresarios, a la gente de que tiene tiendas o a los grandes empresarios, que los problemas que atraviesa el país atraviesa a todas las personas independientemente de su estatus socioeconómico, quizás desde la burbujita, desde donde nos gobiernan, que viven en otro universo, ni siquiera paralelo, sino alejado a la realidad del país, no lo sientan y no lo vivan. Pero las grandes mayorías yo creo que sí
así. Entonces si yo dejo de tener la esperanza de creer que se puede transformar las sociedades, no sería quien soy. Entonces Claro. aquí estoy para decirle, yo todavía creo en este trabajo que tú y yo, que el mismo Boris hace, que todas las personas hacemos, que de alguna u otra forma estamos disputando espacios, y a las mujeres como yo, inclusive con muchos más desafíos, pues a decir, es posible transformar, pero esto se gana palabra a palabra, lucha a lucha, confrontación a confrontación. Yo creo que es necesaria la confrontación. El estigma lo recibo yo todo el tiempo. Quizás yo también utilice eso como una forma de defensa, pero creo que tenemos que superar eso con inteligencia y con capacidad y elevar la disputa. Complicado es hacerlo en un país donde la gente está básicamente defendiendo sus intereses individuales propios y personales, porque es como se ha sobrevivido desde la pandemia y desde el despreciable gobierno de un despreciable como Lenín Moreno. Claro, sin embargo, yo siempre pienso y creo y te consulto y para conversarlo, ¿qué tanto le toca a la candidatura, hablando de campañas, todas estas infamias, todas estas cosas, todas estas críticas que seguramente Luisa ya las está sufriendo, estas persecuciones, estigmatizaciones, fijaciones, etcétera, etcétera? ¿Le afecta realmente a su campaña? ¿Le favorece, por ejemplo, el tema de la estigmatización por ser mujer? Una. Dos, el hecho de tratar de golpear su campaña a través de terceros. Es decir, ay, lo que dijo Paola Cabeza, se acabó la RC. Ay, lo que dijo Andrés Arauz. Pero si la que va a gobernar es Luisa González. O sea, se olvidan de ese detalle, pero tú ves y dices, ya, se acabó, se jodió. ¿Qué Como tanto eso es real? ¿O solamente es la disputa, como decía Boris, de los florindos que reciben una dosis de comida y empiezan, bravo, como tu canción se acabó. Versus, perdón, Tamara, perdón, completo. Versus todo el abandono de Noboa en el Estado, empleo, seguridad y tragedia en Esmeralda. Ahora sí. Eso depende, yo creo que de la capacidad que hemos tenido las mujeres ecuatorianas de demostrar y salir a la palestra, decir que las mujeres estamos preparadas para sacar adelante un país, que lo hemos sostenido con el trabajo dentro de la casa, que no es reconocido como trabajo, con nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestros sacrificios que han permitido que hombres salgan a la palestra política, pública, de medios, a sostener un país y una sociedad y una narrativa. Boris también hablaba de la narrativa. Pues estamos aquí las mujeres rompiendo esa narrativa que ha sido dominada y predominada únicamente por hombres, con una candidata mujer a puertas de ser presidenta electa y hacer historia en el Ecuador. Y como bien decía también mi querido amigo Boris, y lo sabemos, además, Luisa González representa a la mujer ecuatoriana. Yo estoy en ese proceso de transformación de la conceptualización de madre soltera, ¿Ya? porque le estás cargando el estado civil, social a una mujer que es madre y que sigue siendo madre estando casada, soltera, divorciada. Y madres que son autónomas, amigas mías, están luchando porque se comprende, se eduque y se informe a la ciudadanía que lo que son madres autónomas. Es decir, que están maternando de forma autónoma sin depender y sin contar con una pareja o inclusive con un sistema que permita apoyarlas en sacar adelante a sus hijas y a sus hijos. Entonces, tenemos el ejemplo de una madre autónoma a puertas de ser presidenta del Ecuador. Y ahí se va a reflejar el trabajo de sensibilización, de educación, inclusive de ver las luchas feministas. Yo sé que no les gusta, yo sé que se resisten, pero es gracias a las feministas, como yo y como muchas de las que me precedieron y las que seguirán, y es gracias a las luchas de los movimientos de mujeres que hemos logrado entrar a disputar estos espacios donde nuestras abuelas, nuestras madres, para no ir muy lejos, estaban casi que prohibidas. A decirles ahora a las niñas, a las jóvenes, podemos ser presidentas si nos da la gana. ¿Qué significa eso? Preparación, sacrificio, trabajo. Y Luisa es el reflejo de esas mujeres, madres autónomas, campesina, montubia. Ella no viene de una clase social alta, ni del extracto social, socioeconómico, de educación bilingüe en el exterior y con privilegios. No, ella viene de forjarse a ella misma como mujer
y con los derechos que le asisten de querer ser quien le da la gana y quién es ella. La Luisa González que es, sea de la religión que sea de la situación socioeconómica que sea, y sea de la capacidad que está demostrando tener. Y tenemos una sociedad que tiene que responder al poder de una mujer, no de un Ujú. hombre, no de un mesías, no del presidente o de mi jefe, de una mujer. ¿Cómo estamos respondiendo frente a eso? Es gracias a esta presencia de las mujeres a diario, todos los días, en silencio, de las mujeres que son cabezas de hogar, de las mujeres que son ejecutivas y hacen el trabajo que muchos hombres no hacen y que eventualmente ganan más que las mujeres por no hacer ese trabajo y están menos preparados. De las mujeres que han sostenido el sistema social y económico con su trabajo no remunerado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que tenemos ahora la posibilidad de que el poder llegue a una mujer y ahí está este reflejo. ¿Estamos o no estamos listas y listos para que una mujer tenga el poder y lo ejerza con toda la capacidad que Luisa González va a tener que demostrar y que de hecho ya lo está un poco posicionando desde la campaña, versus, versus ¿cómo es que le dicen? Un chiquito bebé, yo le digo emperador criollo, ¿Ya? inepto, privilegiado, que lo ha tenido todo, que hace lo que le da la gana, que es un severendo cobarde. Daniel Noboa es un tipo cobarde, chiquitito de alma y perverso de actitudes, que cuando hay desastres como los que está viviendo el Ujú. Ecuador actualmente, no se lo ve. ¿A quién manda? A sus ministras. ¿Cuáles son sus ministras? Usualmente son mujeres, como carne de cañón, a ponerlas ahí a un liderazgo y a cometer los exabruptos, las estupideces, las ridiculeces de la señora Manzano, que ahora salió en la prensa ecuatoriana a decir que es un sabotaje, Un lo que sabotaje. ya se sabe con Terrible. tecnicismos, que fue inclusive un descuido de su gobierno y del cobarde jefe que tiene versus una mujer, reitero, Nelson, que no viene sola. Y porque viene apoyada no solamente por las mujeres y la representación de las luchas de las mujeres, que ella, la misma Luisa González, tiene que reconocerlo. Ella está ahí gracias también a los movimientos de mujeres de los 80, de los 70, pero también viene acompañada de un movimiento político de hombres y mujeres, de Claro. gente capaz que han sufrido lo insufrible. Prescripción, persecución, estigmatización y que todavía quieren usarlas y, digamos, bombardear desde adentro para ver si causan algún remesón. Y ahí tenemos el perfil de una mujer liderando, sentando, mandando a sentar a todo el mundo, al que es y al que también tiene que ser, para decirles la que va a mandar aquí soy yo, porque yo soy la presidenta, porque además recordemos que tenemos un sistema presidencialista donde el poder recae esencialmente Claro, en una persona, la claro. presidenta, el presidente, y lo estamos viviendo con un inepto como Daniel Por Nova eso, que hace lo que le da la gana. por eso es que la responsabilidad de Novoa no es inaludible y si Luisa González llega a ser presidenta, será igual, tal cual, y tendrá que ella asumir el rol y tendrá que ir con todo para sacar adelante. ¿Crees tú, Tamara, que más o menos, escuchando lo que decía Boris, la mujer en su porcentaje en esta ocasión sí va a votar por Luisa? ¿Crees que ha existido algún cambio ahora que ya podemos comparar? Es decir, ya no es Novoa el personaje nuevo, sino el presidente que está en funciones y que encima no te cumple. Hay tal vez esa movida de, no, ahora vamos a votar por Luis. Yo creo que sí. En tanto y cuanto que las personas estén listas para ver en el liderazgo de una mujer, como lo han visto a través de su vida, en el liderazgo de sus abuelas, de sus tatarabuelas, de sus tías, de sus madres, de sus hermanas, la capacidad que tienen las mujeres ecuatorianas. Es decir, el cambio. Necesitamos un cambio de timón, porque sabemos lo que nos espera, e inclusive algo peor si es que Daniel Noboa se queda, que las diosas lo impidan y el pueblo ecuatoriano también. Lo que nos espera 4 años más con este emperador criollo adueñado de todo y violentando a quien le da la gana, de forma impune, porque se cree, se sabe, se siente impune y es más, está con la impunidad a su alrededor y con todos los poderes, ¿no? Versus el cambio y la esperanza de tener una transformación, un cambio. Y ese cambio está reflejado personificado en una mujer que están tratando de atacarla, pero por todo y usando inclusive, y ellas prestándose para ese uso además, para poder minar y atacar y después criticar por interno las actitudes, las reacciones de una mujer que tiene que ahorita con los ovarios
bien puestos y salir adelante y decir la que va a mandar aquí soy yo. La presidenta se va a llamar Luisa González y demostrar desde no solamente la parte verbal, sino desde la ejecución, ya desde la Ujú. historia de su ejecución de su trayectoria personal, porque lo personal es político, y su trayectoria política. Pero reitero otra vez, Luisa González no llega sola, llega con un equipo de un movimiento que pese a todos los ataques ha resistido y está ahí con propuestas. Y si Claro. escarbas un poquito lo que dice Luisa González, ella está hablando de tomar a la gente más preparada y más capacitada. Yo me reía porque en un momento ella dice en sus entrevistas, yo no voy a estar aquí con mis panas y los amigos y las amigas con las que me voy de parrillada de fiesta. No le gustan las fiestas y si una mujer está para la presidencia es porque ella tiene otras prioridades que se llama pueblo ecuatoriano y no es fácil además tener esa personalidad para dejar todo de lado, la parte personal y entregarte al trabajo público. Y hacer una elección de un equipo técnico capaz Es que difícil demuestre eso. que esté comprometido el equipo de Luisa González con el país. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es la misma Luisa González. Nelson, yo Claro. reitero, lo que ella está haciendo, o sea, los hombres por protagonismo, soberbia, ego, les encanta entrar a la política, pues, porque ahí sí se las asegura y se les reafirma el poder. Las mujeres que entramos a disputar espacios políticos, mediáticos, de debate, somos violentadas por todas partes, algo que a los hombres no les pasa. Los mismos panas nos violentan con actitudes cobardes, machistas, inclusive intrínsecas en su identidad. Para nosotras no es fácil. Y si una mujer está decidida, como lo están, ya ni siquiera decidida, como lo está demostrando Luisa González, a mí como feminista, con todas las críticas que yo te decía la semana pasada que he Ujú. tenido y mantengo, ¿cómo no voy a apoyar a Luisa González? Y mi llamado a las mujeres ecuatorianas. ¿Qué quieren ustedes y qué esperan ustedes de quien va a tomar el timón del país? Un hombre, emperador criollo, que violenta a su propia hija, a su madre, para que nos violente y nos siga violentando como ustedes, mujeres de mi patria, son violentadas en silencio dentro de sus casas, dentro de sus camas, dentro de sus cocinas, en silencio y saben que Daniel Noboa es ese tipo que violenta no solamente a su hija, a su ex esposa, a sus exministras, sino a todo el país. Versus una mujer que ha demostrado razones suficientes para estar donde está y para estar a Ujú. puertas de tomar los timones del país. Y nosotras las mujeres sabemos de lo que somos capaces las mujeres. Obviamente siempre nos salen con esta ridiculez de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Y yo sí quiero llamar aquí, y yo estoy escribiendo algo al respecto, a las envidiosas, a las celosas, a las mujeres, como dice la canción de Shakira, que se andan peleando por el protagonismo y la atención de los hombres, porque así nos han enseñado. Nosotras tenemos que competir entre nosotras para protagonismo político, para la atención del hombre, para la atención del jefe, para la atención del periodista, para la atención del hombre que tiene poder, para ver si llegamos, aunque sea así, y sostenernos con las garras. Entonces, si es que no es ella, tengo que ser yo. Y para ser yo, tengo que hacerle daño a ella. Entonces, esa actitud que eventualmente y realísticamente sí existe dentro de las mujeres, y si tú ves alrededor, te das cuenta quiénes son, hay que tener un poco de sensatez. Esto ya no se trata de mi protagonismo, de mi presencia, se trata de la vida de mis hijas, de mis hijos, de todas y de todos. Y a ver si dejamos un poquito esos celos y los mostramos y los explicamos para decir que las mujeres, lideresas, jefas, tienen que ser jefas y tienen que tener el poder de ejercer ese poder sin ser atacadas y violentadas por otras mujeres por envidia, protagonismo o porque hay la teoría de las iguales. Es una teoría Ya. bastante interesante que las mujeres nos creemos iguales entre nosotras por todas las vivencias y que cuidadito una vaya a ser mi jefa, porque o mi presidenta o la que me dé órdenes, porque Ya. yo no me subordino ni soy ninguna subordinada a las órdenes de otra mujer que es mi compañera. No, mujeres de mi patria, ella es la jefa y no hay ningún problema con seguir órdenes de Claro. una mujer que sea jefa, porque nos hemos pasado la vida y ustedes mismos, asambleístas de mi patria, han pasado la vida siguiendo órdenes de hombres en su vida privada, en su vida personal, hasta en la política, porque así hemos sido dominadas siempre. Y ahora tenemos la posibilidad de tener el liderazgo de una mujer. ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no lo entregamos? A ver si creemos un poquito en lo que somos las mujeres ecuatorianas. Y la va a tener complicada si es que llega a la presidencia Luisa,
precisamente de su gente allegada, porque tú decías algo interesante y es, me parece chévere, no lo he escuchado la verdad por el tema del noticiero, pero que Luisa diga, a ver, yo voy a gobernar, pero yo no voy a gobernar con mi grupo de amigos que me voy de parrillada, sino con gente capaz, gente preparada, gente que... Eso te avisora que efectivamente va a escoger, pero también te avisora que va a haber problemas desde el primer día. Es decir, el día 1 al día 2 ya vamos a tener un resentido que no le pararon bola y que tal vez es amigo de Luisa. O resentida. O resentida. Por eso a mí me da risa que la gente dice, no, Pilluelín, te vas a cuadrar. Y yo le digo, ¿para cuadrar por qué? ¿A cuadrar de qué? Si yo a Luisa la conozco por las entrevistas, Luisa deberá escoger a su equipo de mejor manera y por último tal vez ni me paren bola. Y está bien porque yo estoy por un lado, ellos están por otro y la idea es que trabajen por el país. Pero Tamara, te pregunto, la va a tener complicada Luisa, ¿no? La va a tener complicadísima. La va a tener súper complicada porque es la primera mujer que llega a ser presidenta electa en el caso de que el pueblo ecuatoriano le entregue ese poder entregado en las urnas, que es sagrado. Va a ser la primera. Y no hay ninguna otra referencia de absolutamente ninguna otra mujer, porque sí, ya podemos hablar de Rosalía Arteaga en ese momento y todo. No, ella de llegar a ponerse la banda presidencial, a mí me emociona, me eriza la piel, de verdad, porque es como ver una lucha desde décadas atrás, desde que yo era niña, que me parecía imposible llegar a ver una mujer Claro. gobernando el país. A mí me estremece eso. Y va a ser la primera y le van a criticar todo. A criticar lo que es y a confrontar lo que es desde el ejercicio del poder, pero lo van a hacer también por el género. O sea, le van a criticar hasta la forma de tomar decisiones. Y yo ayer tenía una disputa en X que además me da mucha tristeza porque cuando mujeres como yo entramos a disputar, salen corriendo, nos acusan de que estamos fiscalizando opiniones o cancelando, y lo único que yo hago es romper con mi palabra y decir, a ver, explícame, porque ¿cómo es posible que le critiquen a Luisa González del tono? Entonces, porque las mujeres, yo siempre digo, las mujeres tenemos que mandar despacito, tenemos que dar órdenes con cuidado, tenemos que enojarnos con una sonrisa, tenemos que disimular la rabia con unas poses que nos repriman todo lo que somos, pero los hombres no. A los hombres no se les critica eso. ¿Cuántas veces Rafael Correa siendo presidente, o el mismo, bueno, Daniel Noboa no cuenta, el mismo Guillermo Lazo, mandó a sentarse a sus ministros hombres y jamás le acusaron ni le criticaron a él por ejercer su rol de liderazgo? Pero Claro. a Luisa González sí, le van a criticar la risa, le van a criticar el tono, le van a criticar que porque se enoja mucho, le van a criticar que no, que se refiere a sus compañeras en un mal tono, que turro, que la presidenta del movimiento y además la candidata a la presidenta, que turro que se refiere así a las mujeres, porque chuta no, o sea, pero así también esa misma crítica le hacen a Rafael Correa sobre todo lo que él hace y se comporta. Sí, lo han hecho, y sobre todo cuando responde así a las mujeres. Claro. Pero a eso es lo que nos vamos a enfrentar, porque Luisa, al ser mujer, no solamente está siendo la presidenta en el ejercicio del poder y que hay que cuestionar y criticar ese poder, le van a cuestionar por ser mujer. Por su feminidad, por sus formas, por sus maneras, por su vestimenta, porque si está guapa, no está guapa, habló mal, se rió mal, porque a eso estamos expuestas absolutamente todo el tiempo las mujeres que estamos en espacios públicos, a que nos escrutinen y nos critiquen, lo que a los hombres jamás lo hacen. Eso va a ser un poquito también inevitable en el sentido de que siempre estará el tema de lo físico, ¿no? De ¿es bonito o es feo? ¿Es guapa o es fea? ¿Verdad? Pero más allá de ese primer punto que va a pasar, va a darse, el reto será demostrar que es una persona que sobrepasa el es guapa, es fea, tiene buen cuerpo, no tiene buen cuerpo, ¿verdad? Tendrá que romper, porque va a pasar, va a pasar. Pero solo dependerá de ella y absolutamente de ella que sepa demostrar que es más allá de ese discurso. Claro, con su capacidad, su oratoria, su compromiso. Si tú miras a la Luisa González de hace más de un año que estuvo de candidata por la lealtad, miremos a Luisa González de asambleísta y mira el desarrollo hasta oratorio de presencia de Luisa González. Es un recorrido de una mujer que ha ido creciendo y ha tenido una preparación hasta para poder hablar con una fortaleza y una certeza
que a mí me conmovió, porque yo la he venido siguiendo desde que fue candidata la primera vez. Y de mirarla, y yo pensaba y decía, más que, ¿qué le dio, qué le permitió a Luisa González asumir todo eso? Y sabes que mi conclusión a la que yo he llegado es el dolor que ella siente. Es la indignación que ella siente por el amor que ella siente por su país. Ella no está fingiendo la indignación. Ella no está fingiendo la rabia. A ella intrínsecamente le importa su gente. Le importa los campesinos, le importa la infancia, le importa los pesqueros. Ella habla desde el sentimiento y eso no se prepara y eso no es falsificado. ¿Es auténtico? ¿Existe o no existe? Y obviamente con la experiencia de debates, de campañas, y yo creo que algo que le ha atravesado a Luisa González para que pueda llegar a ser la primera presidenta mujer electa en el Ecuador es que ha recorrido el Ecuador y sabe y conoce las realidades de la gente, de la más sencilla, de la vulnerable, de la abandonada. No de las parrilladas y de los barbecues en Olón con música y jazz, no, 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 de la gente que ni siquiera tiene lo básico. Y esa indignación le moviliza a ella a tal punto de salir a dar ruedas de prensa o mítines políticos o entrevistas y hablar desde el corazón. Y no solamente desde el corazón y hablar de lo que siente, coger todo el plan de trabajo, la estructura organizacional técnica que la Revolución Ciudadana tiene, porque les guste o no, dentro de ese movimiento hay gente con capacidad que ama su país, y coger todo eso y hacer como una realidad, un dolor y la propuesta, enmarcarlo y presentarlo. Y eso es lo que tenemos que ver en el debate el domingo. Ella va a tener que ser capaz de transformar este dolor, esta rabia, esta digna rabia, digna ira que ella siente, que yo siento, que tú sientes, que mucha gente siente, que Boris siente, y transformarla en propuesta. Y no vendernos idealizaciones o esperanzas falsas, es darnos respuestas con propuestas de información clara de cómo lo va a hacer, porque va a recibir un país destrozado, en soletas, dividido, estigmatizado, con toda una crisis, y ella tiene que decirnos a las ecuatorianas de los ecuatorianos qué es lo que tiene ella, que va a permitirle a ella ser la presidenta y tratar de sacarle al país del hueco, del abismo en el que estamos, mientras Daniel Noboa lo que va a hacer es empujarnos más al fondo, más hondo y más oscuro. Tamara Hidrobo, gracias mi querida amiga. Esperemos que todo esto ocurra y que efectivamente la gente despierte de su conciencia. Hasta la próxima semana. Chao, chao, Tamara. Hasta la próxima semana, Nelson. Y a la gente que mira el debate y que esté atenta del Sí, el debate, domingo. creo que va a ser crucial. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao.